Hermanos, buenas noches, que el Señor los bendiga. Seguimos con nuestro estudio de la nueva vida en Cristo con el paso 5, que el tema es la guerra espiritual. Para empezar el tema, empecemos haciendo 3 preguntas. La primera pregunta: ¿el diablo ataca al cristiano recriminándolo por sus pecados? Sabemos que eso es verdadero, ¿sí? La segunda pregunta: ¿Satanás usa la mentira para manipularnos e intimidarnos? También eso es verdadero, esa es su mejor estrategia. Y tercero, ¿todo cristiano es automáticamente protegido por Dios de la obra del diablo? También es verdadero, ya que su palabra nos protege, Jesús nos protege a través de ella. Entonces, vamos a empezar. Y empecemos con un primer título que se llama La Guerra Invisible. ¿Qué es la guerra invisible? La guerra invisible es que cada uno de nosotros estamos siendo atacados constantemente por las cosas del mundo, las cosas de la carne y por el mismo diablo, ¿sí? Entonces, vamos a Efesios 6:12 y en Efesios 6:12 nos da una indicación acerca de contra qué es lo que nosotros tenemos que luchar. Nos dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, nuestra lucha no es contra los hombres, contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales. Ahora, entendamos una cosa. ¿Quiénes son estos? Estos son los instrumentos que Satanás usa para podernos atacar. Y son invisibles, no los vemos. Ahora, en Primera de Pedro 5:8, nos da una indicación que nos dice qué es lo que Satanás está haciendo. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, Satanás no para tampoco. Satanás siempre está buscando a quien devorar. ¿Sí? Por eso tenemos que estar muy atentos y muy pendientes en nuestra vida espiritual, porque es a través de la palabra que podemos estar firmes. Es a través de la palabra. Ahora, nosotros debemos de asumir una actitud. Pero ¿cuál es esa actitud que debemos asumir? Debemos asumir una actitud de resistencia, pero mediante la fe que nosotros tenemos. ¿Sí? Definamos quién es nuestro enemigo. A ver, cuando vamos a mirar a nuestro enemigo, muchas personas les ha dado por pintar a Satanás como alguien que se viste de rojo, de negro, con cachos, incluso hasta podríamos creer que él mismo ha sido el promotor de esta figura cómica. ¿Por qué? Porque todos sabemos que eso no es cierto. ¿Por qué razón? Porque Satanás era un ángel, Satanás era un querubín, ¿sí? Y fue lanzado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Entonces, Satanás es un espíritu, Satanás no tiene forma, pero él se la ha dado, ¿para qué? Para rebajarse a la altura del hombre, para que el hombre crea que eso es una cosa normal, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde encontramos que Satanás es un ángel caído? Lo encontramos en Ezequiel 28, 14 y 15, ¿sí? Y sabemos que desde que Satanás fue expulsado del cielo, él mismo se declara como enemigo de Dios y toda su creación, ¿sí? Ahora, Satanás utiliza unas tácticas para atacarnos a nosotros, pero las tácticas que utiliza Satanás son distintas según la persona o según la circunstancia.
Y en algunos casos, él trabaja de manera abierta. ¿Cómo trabaja de manera abierta? Utilizando los adivinos, los agoreros, el horóscopo, ¿sí? Las cartas, etc. A veces hay personas que dicen, son instrumentos de Satanás y dicen que tienen la capacidad de leer la mente, ¿sí? Entonces, son sus tácticas. En 2 de Tesalonicenses 2:9, el Señor nos dice que Satanás actúa con gran poder y señales y prodigios en nosotros. Por eso nosotros tenemos que saber que hay señales que son satánicas. Tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Ahora, ¿para qué usa Satanás sus poderes especiales? Satanás usa sus poderes especiales precisamente para manipularnos a nosotros, ¿sí? Porque él lo que quiere es que nosotros vivamos alejados de todo lo que sea Dios, ya que él se ha declarado enemigo de Dios. Entonces, él quiere precisamente que nosotros estemos separados de Dios. ¿Y él qué hace con esto? Él nos intimida, nos engaña y él nos quiere hacer creer que él es invisible. Nos quiere hacer creer que él es invencible. Que él es invencible, ¿sí? Y él te va trayendo de tal manera que te hace creer que lo que te está haciendo es un favor. Que lo que está haciendo en tu vida es trayéndote un adivino, alguien que te lea las cartas, porque lo que está haciendo contigo es simplemente solucionándote una cantidad de problemas que tú crees que tienes, cuando en realidad lo que está usurpando es la voluntad soberana de nuestro Dios, queriendo meter la mano ahí, ¿sí? Por eso, en Juan 8:44, ¿qué nos dice Juan 8:44 de Satanás? Lo que nos dice Juan 8:44 de Satanás es que es mentiroso desde el principio. Y nos dice que es el padre de la mentira. Así lo titula, el padre de la mentira. Nosotros, para profundizar un poco, debemos tener algo claro, y es que Satanás siempre nos va a engañar, y que lo que usa es la mentira, y la usa para intimidarnos. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. Él, al que no es hijo de Dios, él está tranquilo porque es de él, ¿sí? Es de él, es esclavo del pecado. Pero los que somos hijos de Dios, él siempre va a buscar la forma de separarnos y ponernos en contra de Dios, incluso ayudándonos, engañándonos para que nosotros no estemos de acuerdo con la Escritura y no nos comportemos de una manera que le agrade al Señor, ¿sí? Entonces, él siempre está buscando es desviarte del camino verdadero. Eso es lo que él siempre va a hacer. Entonces eso debemos tenerlo claro. Y cada uno en la casa haga una listica más o menos de las tácticas que usa Satanás con cada uno de nosotros. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos como cómo hallar mi felicidad. Lo más importante en mi vida, mi felicidad. ¿Cómo puedes estar mejor? Tú te lo mereces. Tú te lo mereces. ¿Qué es lo que me conviene? Déjeme decirle una cosa. Yo soy el primero. Yo soy el primero. ¿Sí? ¿Por qué? Yo soy el que trabajo. Yo soy el que entro todo aquí. Entonces tenga en cuenta una cosa. Yo soy el primero aquí. El que mando soy yo. ¿Sí? Ahora, ¿o cómo le parece esta? Ah, no, de malas. Si no lo veo, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Entonces son una cantidad de mentiras las cuales te van llevando y te van desvirtuando ¿de qué? De la verdad de Dios. Y cuando tú te vas desvirtuando de la verdad de Dios, Él va ganando terreno y tú vas descuidando esa resistencia hacia Él. Y entonces Él se va apoderando de ti y se apodera de ti es aquí.
Ahora, para crecer, leamos esta semana, durante toda la semana, los capítulos de Mateo del 8 al 14, un capítulo por día. Y memoricemos Santiago 4:7. ¿Qué nos dice Santiago 4:7? Veamos la versión en la Reina Valera, que nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y la Nueva Versión Internacional nos dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Bien, bueno hermanos, continuando, vamos y tengamos en cuenta una cosa, que todas estas cosas que Satanás tiene alrededor de nosotros, y nos podíamos preguntar qué cosas tiene Satanás alrededor de nosotros. Enumeremos varias. Tiene la tentación, tiene cuántas dudas siembra en tu corazón, tiene la culpa, que el Señor perdonó tus pecados y todavía sigues sintiendo culpa, tiene la lujuria, tiene la mentira y tiene el deseo de consultar muertos, consultar horóscopos, que me lean las cartas, saber el futuro, o por qué me está pasando esto. Son una cantidad de cosas y todo eso, ¿dónde se da? ¿Dónde es que eso incide en ti? Aquí, en tu mente. Por eso la lucha es entre la verdad y la mentira. Y esa lucha se da aquí adentro. Por eso tú tienes que saber qué tienes en el corazón. ¿A quién escuchas? ¿Escuchas al Señor o escuchas al que maneja el mundo? El que maneja el mundo, ya sabes que siempre va a estar contra ti, siempre. Por eso tienes que estar firme en el Señor. ¿Qué nos dice Juan 8:32? Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero dime una cosa, ¿dónde estás manejando la verdad? En el bolsillo. Tienes que manejarla en el corazón, para que cuando Satanás venga a tu mente a atacarte, tú sepas que en ti hay una verdad. Y esa verdad, ¿sabes quién la colocó ahí? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Muchas personas subestiman a Satanás, y Satanás no lo podemos subestimar, porque la misma Escritura, ¿qué nos dice la Escritura en 2 Corintios 11, 14 y 15? Que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y también nos dice que sus ministros se disfrazan como llamas de fuego. Entonces, no subestimes a Satanás, que Satanás, mira, él empieza con cositas así muy pequeñas, pero a la medida que vos vas aceptando y te vas descuidando y le vas abriendo espacio, él se va apoderando, él se va empadronando. Y cuando menos piense, ya la cosita no es así, sino que es así, grande. Entonces, por eso tienes que estar firme. Eso, un ejemplo de todo esto, ¿qué es? Las filosofías, las religiones, que son ejemplos de toda esta táctica. Ahora, hay algo muy, muy especial en esta táctica, que es que él usa una cantidad de siervos. Póngale cuidado, utilizan una cantidad de siervos que supuestamente ante nuestros ojos son gente buena. Son gente buena, ¿sí? Son personas que tienen unas personalidades muy, muy atractivas. Pero, ¿qué pasa? Presentan un plan alternativo que parece ser el verdadero, pero nos engañan mezclando la verdad con el error. Ese es el plan alternativo que presentan, mezclar la verdad con el error. Y déjame decirle, Satanás, cuando utiliza eso, muchas veces quiere utilizar la Escritura y lo único que hace es cambiar una coma, cambiar una letra, quitar un conector, suprimir un verbo. Cosas tan sencillas como esas. Y vos simplemente pensás, ah, sí, eso quiere decir lo mismo. No, tenemos que estar muy atentos. Tenemos que estar muy atentos. ¿Sí? Ahora, en Apocalipsis 12:10, ¿sí?
se menciona otra táctica de Satanás. ¿Y cuál es esa táctica de Satanás? Que él siempre está acusándote. Siempre te está acusando. Él es nuestro acusador. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Delante de Dios. Ahora, porque después de confesar sus pecados, muchos creyentes se siguen dando golpes de pecho porque creen más a lo que dice Satanás que a lo que dice el Señor en su Escritura. Y le dan más valor a lo que dice Satanás que a lo que ya el Señor se comprometió y dijo que iba a hacer. ¿Sí? ¿Qué nos dice Juan 1:9? Dice que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, si los confesamos. Por eso tenemos que confesar nuestros pecados. El pecado que no se confiesa, el Señor, ¿cómo lo va a perdonar? Entonces, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero cuando los confesamos. Ahora, mucha gente se preguntará, pero es que hay pecados tan grandes que el Señor sí los perdona. Ya Él dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Ahora, otros dirán, no, pero es que yo cometo muchos pecados, pero ahí voy haciendo penitencia por ellos. Por los pecados no hay que hacer penitencia. Por los pecados, como dice Primera de Juan 1:9, lo único que tienes que hacer es confesarlos y recibir el perdón que el Señor nos otorga. Es lo único que tienes que hacer. ¿Sí? Hay personas que en medio de su ignorancia, porque es ignorancia, aceptan más las acusaciones de Satanás que el perdón otorgado por Dios. Y se les olvida que es que este perdón que es otorgado por Dios es un perdón otorgado por gracia. Es un don otorgado por gracia, es gratuito. No hay que hacer nada por él, porque cuando tú crees en Cristo Jesús, formas parte de la familia de Dios. Y para eso tenemos un abogado con el Padre. Todos los que conforman la familia de Dios, tenemos un abogado con el Padre. ¿Y quién es? Cristo Jesús. Por eso Él tiene esa autoridad, porque Él en la cruz venció el pecado. Él en la cruz venció el pecado. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para representarnos a nosotros en el cielo. Para representarnos a nosotros en el cielo. ¿Sí? Mire, ¿qué nos dice Efesios 2:2? Vamos a mirar qué nos dice Efesios 2:2. Y vamos a leerlo. Nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este. Leámoslo desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? En los hijos que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. Hay personas que no entienden que cuando se habla del príncipe de la potestad del aire, se está hablando que es Satanás el que tiene una telaraña tejida en todo el mundo, precisamente para que vos no creas en Dios, o para que estés en contra de las cosas de Dios, y para que te conviertas en ese ayudador que quiere estar con Él en contra de Dios. No, tenemos que ser claros en algo. Él nos tienta con todo lo que el mundo nos ofrece. El Señor nos creó este mundo para que nosotros señoreáramos en él. Pero en el huerto del Edén perdimos ese dominio. Ese dominio lo cogió Satanás. Entonces nosotros tenemos que saber que Él va a utilizar todo lo que este mundo nos ofrece
¿Para qué? Para tentarnos a nosotros. ¿Para que estemos en contra de quién? En contra de nuestro Creador. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta aspectos, que el pecado siempre parece atractivo, siempre. Él siempre te va a ir presentando un bocadillito, pequeñito, pero cuando menos penséis, te vas a dar cuenta que ese bocadillo no es dulce, es amargo. Por eso, al principio, todo lo que es pecado parece placentero. Pero cuando ya la persona se ve envuelta y se ve enredada, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Yo cuándo entré esto? ¿Cuándo entré en esto? ¿Cuándo me pasó esto? ¿Cuándo me dejé arrastrar por esto? ¿Por qué? Porque estás oyendo al que no debes. ¿Sí? Estás oyendo al que no debes. Ahora, vamos a hablar de la confianza del creyente. Pero para hablar de la confianza del creyente, tengamos en cuenta que Satanás siempre va a querer adueñarse de nosotros. Pero nosotros no le pertenecemos. ¿Por qué no le pertenecemos? Porque nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Cuando vamos al libro de Colosenses, en el libro de Colosenses, vamos al libro de Colosenses 2.15. ¿Qué nos dice Colosenses 2.15? Nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Buenas noticias. El Señor ya venció a Satanás en la cruz y cogió todos los principados y potestades. ¿Y sabe dónde los exhibió? Públicamente en la cruz. Los puso públicamente, o sea, nosotros tenemos que tener claro, y es que todas las artimañas de Satanás, el Señor nos las muestra en la Escritura, y tenemos que ser conscientes de que nosotros, de la única manera que lo resistimos, es ¿cómo? Yendo a las Escrituras. Conocemos la verdad. ¿Cómo conocemos la verdad? A través de leer la Escritura, a través de estudiar la Escritura, a través de meditar la Escritura, a través de poner en práctica la Escritura. ¿Sí? Y en Primera de Juan 4:4, Él nos genera una confianza en nuestra lucha espiritual. ¿Por qué? Porque Él nos dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo te puede atacar como quieras, pero el que habita en ti, que es el Espíritu Santo de Dios, Él es el que te capacita. ¿Para qué? Para que lleves una vida cristiana acorde a lo que el Señor quiere de ti aquí en la tierra. Entonces eso tienes que tenerlo claro. Es mayor el que habita en ti que el que habita en el mundo, que el que habita fuera de ti. Eso no puedes olvidarlo. Y Santiago 4:7 nos dice que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él huirá de nosotros. Por eso nosotros no podemos parar de someternos al diablo. Y en 2 Corintios 10:3-5 dice que hay victoria en nosotros cuando estamos en Cristo. Hay victoria en nosotros, pero ¿por qué hay victoria en nosotros? Porque nosotros andamos en el Espíritu de Dios. Cuando dice que andamos en el Espíritu es porque llevamos una vida conforme a la Escritura. ¿Cómo hacemos esto? Es cuando llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando esto está en 1 Corintios 10:3-5, cuando llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, es porque estamos poniendo en práctica su palabra. Y cuando ponemos en práctica su palabra, es porque estamos buscando una santificación. Y nos estamos dejando llevar por la obra del Espíritu Santo, que es el que nos va limpiando y va quitando de nosotros todas esas cosas
que al Señor no le agrada. Entonces, eso es importante. Ahora, entremos a una reflexión. ¿Cuál es esa reflexión? ¿Cuántas veces por mera curiosidad o porque conscientemente si has querido, has hecho alguna de estas cosas? Primero, consultar un brujo curandero, buscar contactos con los muertos, consultar el horóscopo, consultar un adivino, hacer un pacto con Satanás, visitar a un adivino, usar amuletos para tener poderes especiales, ver películas satánicas, practicar la magia blanca o negra, participar en ritos satánicos, consultar con espíritus o otras prácticas ocultas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar y pedirle perdón al Señor por todas estas cosas. ¿Por qué? Porque todas estas prácticas lo único que busca es que alejarnos de Dios. Entonces, pídele al Señor. Y si te está dando dificultad entrar en una claridad en cuanto a este aspecto, busca una ayuda. ¿De quién? De un anciano de tu iglesia o de tu pastor. ¿Para qué? Para que ellos te orienten y te den buenas especificaciones o te den buena guianza o buen consejo con relación a la Escritura, para que sepas de qué manera te defiendes de esto. ¿Sí? Nosotros debemos tener claro, y es que en el Señor tendremos una vía de victoria. Tendremos una vía victoriosa. Vamos en oración al Señor. Padre amado, grande y maravilloso, majestuoso Dios, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias, Señor. Queremos darte gloria y honra, Señor, en todo momento, Señor. Te pedimos, Padre amado, que seas tú, Señor, hablándonos siempre a través de tu Escritura, Señor, fortaleciéndonos, Señor, en todas esas áreas que tenemos debilidad, Señor. Y, Señor, que siempre seas tú poniéndonos en claro, Señor, que no debemos menospreciar el enemigo, Señor. Que a pesar de que estamos tranquilos y confiados en ti, Señor, no podemos menospreciar porque el enemigo es astuto y como es mentiroso, Señor, utiliza muchas estrategias, Señor. Por eso, Señor, estamos confiados en ti, Señor. Y por eso te pedimos que seas tú siempre, Señor, abriendo nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para estar atentos, Señor, a tantas acechanzas que Él tiene con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, nos depositamos en tus manos. Amén y amén.